Hola, bienvenido a La Palabra en Punto, aquí en RTQ. El día de hoy estamos muy contentos en el programa porque tenemos la visita una vez más y habrá sucesivas visitas posteriormente del filósofo Alfredo García. Para nosotros es Alfredo Rodríguez García. Él es, como hemos platicado en otras ocasiones, egresado de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es un asiduo investigador, aunque no de manera formal, pero sí de manera profunda, de la paleontología. Y bueno, como maestro de filosofía, además de impartir clases específicas del área filosófica, pues también da clases de griego y en este caso, el tema que nos ocupa hoy, también de egipcio, del idioma egipcio clásico, que no es tan fácil encontrar a alguien que sepa y además enseñe egipcio clásico. Entonces, pues primeramente, bienvenido, Alfredo, qué gusto tenerte en el programa una vez más. Muchas gracias, Martín, a ti por la invitación. Muchas gracias a ti también. Y bueno, pues ahora vamos a hablar el día de hoy sobre precisamente el tema del egipcio. Y yo empezaría preguntándote, ¿cómo es un idioma que no tiene, bueno, tradicionalmente estamos acostumbrados a ver alfabeto, ¿no? Ya sea, por ejemplo, el alfabeto latino, el cirílico, tiene ciertas cosas parecidas, etcétera. Pero cuando vemos, por ejemplo, en el caso del egipcio, que son más bien, parecen como puros dibujitos, ¿no? Un león, un buitre, etcétera. ¿Cómo se puede leer eso y qué importancia tiene el idioma egipcio, no nada más para Egipto, sino para la cultura universal? Perfecto. Bueno, antes que otra cosa tendríamos que decir que el egipcio es considerado una lengua pictográfica. Como tú dices, representa objetos o elementos de la naturaleza. De hecho, el día de hoy hablaremos un poco acerca de cómo es su lectura. Y sobre su importancia, pues bueno, creo que el acceder a una lengua tan antigua, tan vetusta, nos permite reconocer diferentes concepciones de hombre e incluso también de divinidades y de culturas. Muy bien, eso es muy interesante. Ahora, resulta que ahorita ya se puede acceder a este idioma, ¿no? Pero, ¿cómo es que se descubrió lo que significaba? Por ahí sabemos de la piedra Rosetta, de Champollion, etcétera, pero ¿qué nos puedes decir al respecto, Alfredo? Bueno, si me permites, pues bueno, ya tomaré la palabra, ¿no? Mira, si consideramos que el copto es el último estadio de la lengua egipcia y que esta lengua todavía persiste en un uso litúrgico en lugares como Etiopía, pues podríamos decir que la historia de la lengua egipcia se puede extender más de 6,000 años, ¿no? Es una historia sumamente larga. Por eso suele ser dividida en dos fases. Permíteme hablar, por lo menos por cuestión de tiempo, de la primera fase, ¿no? Todo inicia aparentemente hace aproximadamente 4,000 años. En el 4,000 antes de Cristo, ¿no? Así es, hace 6,000 años, ¿no? En el llamado periodo predinástico, el llamado periodo Nagada, para este momento se habla de un posible egipcio arcaico. Existen pictogramas bien consolidados que presentan ciertos dioses zoomórficos, especialmente sobre soportes de piedra, ¿no? Hay un cilindro de roca que representa la figura del chacal, que nosotros a lo mejor asociamos con Anubis, pero se trata más bien de un dios muy antiguo llamado Khentiamentiu, un antiguo dios de Abidos. También aparece a veces algunas divinidades con cornamenta vacuna. Nosotros a lo mejor las asociamos con divinidades como Hathor, como Apis, pero más bien parece que están representando a la diosa Bat, una antigua diosa de lo celeste y de la fertilidad, ¿no? Ahora bien, en otros soportes, especialmente soportes cerámicos, podemos encontrar potenciales nombres de reyes. Por ejemplo, hay una jarra en la cual aparece un carrizo. Ese carrizo se suele leer como Nesut, que significa rey, y al lado de él se encuentra la figura de un escorpión. Entonces se habla de un hipotético rey escorpión, ¿no?
No obstante, para el 2700, 2200, desde luego antes de la era cristiana, durante el reino antiguo, se desarrolla lo que es el egipcio antiguo. Aquí ya hay indiscutibles manifestaciones de escritura, especialmente de tipo monumental. El gran ejemplo son los interiores de las pirámides escalonadas de los reyes Unis y Djoser. En sus muros podemos encontrar una gran gama de jeroglíficos. De hecho, a esos textos se le llaman los textos de las pirámides. Ya posteriormente, para el 2200 al 2350, 1350, tiempos de Akenatón, se desarrolla lo que es el egipcio medio. Este tipo de egipcio jeroglífico se utiliza para la literatura sapiencial o incluso en los textos de los ataúdes. Y es que en aquellos tiempos los ataúdes tenían ciertos mensajes que eran indicaciones para el Ka, el doble del difunto, para arribar, cómo arribar a la Duat, al lugar de los muertos, ¿no? Posteriormente, en 1350, 400 después de Cristo, de hecho el último vestigio de jeroglíficos egipcios lo encontramos en la Puerta de los Antoninos, en el templo de Philae, se desarrolla lo que es el llamado egipcio de tradición, ¿no? Este era ocupado más bien para textos sacros, textos litúrgicos. El famoso libro de la salida al día, mal llamado libro de los muertos, está justamente escrito en este tipo de egipcio, y también para decretos regios, como la misma piedra roseta que mencionaste. Pues bueno, al egipcio medio y al egipcio de tradición en conjunto se les denomina egipcio clásico, que es de lo que hablaremos de hecho el día de hoy. Ahora bien, retomando tu pregunta inicial, ¿qué tipo de lengua y qué tipo de sistema de escritura es el egipcio clásico? Pues bueno, creo que es bien sabido que entre las diferentes lenguas es posible encontrar ciertas similitudes que nos permite ligarlas tanto históricamente e incluso se dice filialmente, ¿no? Hablamos de familias lingüísticas. Para nosotros tal vez la familia más conocida es la familia indoeuropea, el tronco indoeuropeo, ¿no? Ahí pues desde luego se encuentran lenguas como el latín, el griego, el sánscrito en la India, etcétera, ¿no? Incluso hay algunos troncos mucho más pequeños, pero que son relevantes desde luego para entender ciertas culturas. Por ejemplo, aquí en Querétaro se habla del otopame, ¿no? Que es el tronco al cual pertenece el otomí, el pame y el jonás, que serían las lenguas que ocuparon los antiguos chichimecas queretanos, ¿no? Pues bueno, el egipcio pertenecería propiamente a lo que es el tronco afroasiático, también llamado tronco camitosemita. Significa que está emparentado con lenguas africanas como el berebere, como el cushita, pero también con lenguas asiáticas como el fenicio, el hebreo, el árabe, de las cuales hablábamos hace un momento, ¿no? Antes de iniciar el programa. Pues bueno, ahora bien, ya establecido a qué familia lingüística pertenece el egipcio, queda preguntarnos qué tipo de sistema de escritura es. Desde luego, como tú comentas, ¿no? Estamos más habituados, porque todas las lenguas romances son así, a sistemas de escritura alfabéticos, ¿no? Cuyos signos separan tanto consonantes como vocales. Pero existen otros sistemas de escritura, por ejemplo, sistemas de escritura silábicos, ¿no? Claro. Un ejemplo antiguo, no sé, sería Lineal B, que fue descifrado por Michael Ventris y asociado a la cultura micénica, o incluso en la actualidad el japonés moderno ocupa varios sistemas de escritura y entre ellos emplea el hiragana y el katakana, que son también sistemas de escritura silábicos. Pues bien, existen otros tipos de sistema de escritura que son meramente consonánticos, es decir, sus signos representan consonantes. Como el hebreo. Efectivamente, el hebreo es el gran ejemplo, que ya después en el medievo se le pusieron estos diacríticos, los nikuts, ¿no? Así es. Para indicar las vocales. El fenicio, y desde luego en este conjunto entra el egipcio clásico. Entonces, el egipcio clásico es una lengua afroasiática y además de esto es se basa en un sistema de escritura consonántico, ¿no?
Ahora bien, esto digo que parece relativamente sencillo, tomó muchos siglos poder concluirlo, ¿no? Durante muchos siglos se tuvo la idea de que el egipcio se trataba de una especie de escritura simbólica basada en metáforas, alegorías, que velaba verdades arcanas y cosas así por el estilo. De hecho, tenemos, por ejemplo, por ahí el Estrómata de Clemente de Alejandría. En el capítulo 5 le dedica una parte a la escritura egipcia y él está al tanto de que este animalito, ¿no? El escarabajo estercolero representa el sol y él se cuestiona por qué representa el sol y él dice, es que lo que pasa es que el escarabajo estercolero pasa 6 meses bajo tierra y 6 meses en la superficie, ¿no? Y de modo análogo el sol, la mitad del día se oculta y la mitad del día está presente, ¿no? En este mismo tenor hay otro autor muy, muy importante, que es Orapolo, es un autor del siglo IV, siglo V después de Cristo. Él analiza también varios jeroglíficos. Y traigo a colación, por ejemplo, uno, el buitre de cuerpo completo, que suele leerse como mut, como sustantivo a veces significa madre. Y Orapolo se pregunta, ¿y por qué el buitre significa madre? Llega a conclusiones muy raras. Él dice que los buitres no requieren del macho para reproducirse, ¿no? Basta que el buitre hembra, ¿no? enfoque su vulva hacia el norte para que sea fertilizado por el viento Bóreas, ¿no? Que por cierto, el viento Bóreas fertilizando animales y mujeres es también un tópico muy usual, ¿no? En el mundo antiguo. Esto siguió incluso hasta el Renacimiento, porque Orapolo fue leído durante el Renacimiento. Un ejemplo es Athanasius Kircher, del siglo XVII. Él todavía intenta leer los jeroglíficos egipcios, pero más extraño aún, en clave neoplatónica, en clave neopitagórica, ¿no? Entonces, estuvimos cerrados en nuestra comprensión del egipcio durante muchos siglos. No fue hasta tiempos de la expedición de Napoleón a Egipto, entre 1798 y 1801, que las cosas cambiaron. ¿Por qué? Porque en 1799 se descubre justamente la piedra Rosetta, un decreto regio trilingüe. En la parte superior encontramos jeroglíficos en egipcio clásico. En la parte intermedia encontramos el mismo mensaje pero escrito en demótico. El demótico es una forma simplificada del hierático, que a su vez el hierático es una especie de forma manuscrita, por decirlo de un modo, de los jeroglíficos. Y en la parte inferior, griego helenístico, ¿no? Entonces esto ya permitió generar correspondencias. Todo empezó cuando Sassy y Thomas Young se dieron cuenta que en la parte del demótico y del egipcio clásico, de los jeroglíficos, aparecía este óvalo. Este óvalo suele llamarse simplemente cartucho, y actualmente sabemos que es una especie de signo que nos indica que en su interior está escrito un nombre real. Entonces, Young, especialmente sobre los jeroglíficos, ¿no? empezó a hacer las correspondencias con el griego y se dio cuenta que algunos signos correspondían muy bien y entonces empezó a llegar a conclusiones. Que vemos parecido a una especie de tapete, ¿no? Un rectángulo, le corresponde el valor P. Que está aquí, que parece un panecillo, ¿no? Un taco, ¿no? Le corresponde el valor T. Y que parece una cuerda, le corresponde el valor Wa. Muy bien, aquí hay varias cosas que decir respecto a Podemos detectar que los jeroglíficos egipcios no solo indican una consonante, pueden indicar 2 o hasta 3 consonantes o incluso más las formas abreviadas. Por eso los signos jeroglíficos del egipcio se dividen en monoconsonánticos, biconsonánticos y triconsonánticos. Y entonces Wa, de hecho, es un biconsonántico. Y tú dirás, oye, pero es que la A no es una consonante, es una vocal. Lo que pasa es que en este sistema de escritura los sonidos vocálicos son más bien considerados semiconsonánticos, ¿no? Entonces, bueno, ¿no? Luego tenemos el leoncito,
que también los jeroglíficos tienen varias lecturas. En unos contextos este león puede leerse como Ru. En este caso se está leyendo simplemente como un monoconsonántico L. El signo inferior corresponde a la M. La caña en flor, la doble yod, corresponde al Y. Muy posiblemente es el sonido como de una U afrancesada. Y finalmente el último signo corresponde a una S, ¿no? Entonces, esto lo que tenemos aquí es la transliteración propuesta por Adolf Hermann de la Escuela de Berlín, y esto corresponde pues a un nombre griego, que es el nombre Ptolemaios, es decir, Ptolomeo, el nombre genérico para los reyes, ¿no? De la dinastía que funda nuestro amigo Alejandro Magno, ¿no? Entonces, desde ahí ya empezó a encontrarse las correspondencias, ¿no? Gracias al trabajo de Sacy y de Young. Tú bien mencionaste también hace rato un personaje muy importante, Jean-François Champollion. Él, en base a los trabajos de Sacy y Young, llegó a nuevas conclusiones, porque Champollion, que por cierto era alumno de Sacy, en 1822 tuvo acceso a las inscripciones de un obelisco del templo de File y empieza a detectar también cartuchos, ¿no? Regios, ¿no? Desde luego detecta el cartucho de Ptolomeo y también se encuentra con otro, ¿no? Nuevamente podemos hacer las correspondencias. Muchos signos ya aparecen en el cartucho que tenemos en la parte superior, ¿no? Le corresponde el sonido de K, una K, fíjense, transliterada con un punto inferior. Aquí está otra vez la L, que ya habíamos encontrado en el cartucho anterior. Aquí está una yod, que le corresponde la I. La cuerda, otra vez, biconsonántico gua. Nuevamente el tapete, que le corresponde P. Esta ave, que le corresponde A. Aquí tenemos la mano, que le corresponde D. Aquí tenemos una boca abierta, que le corresponde R. Y aquí está nuevamente otra A, ¿no? Y entonces esto nos da el nombre de Cleopatra, ¿no? Y dirán a lo mejor los televidentes o tú, oye, pero Alfredo, te estás comiendo unos signos, ¿no? Pues bueno, este es otro uso de los jeroglíficos. Los jeroglíficos también pueden funcionar como determinativos, es decir, pueden indicar el campo semántico al cual pertenece una palabra. Aquí tenemos nuevamente el taco, ¿no? Que es una T. Este suele funcionar como desinencia para sustantivos femeninos, ¿no? En este caso es un nombre femenino, por eso se puso aquí, no se está leyendo, simplemente indicando el campo semántico de la palabra. Y en la parte de abajo tenemos un huevito. Bueno, este huevo también se ocupa como un determinativo para nombres de reinas o nombres de diosas, ¿no? Perdón que te interrumpa. Para nuestros amigos que nos están haciendo el favor de ver en la televisión, ¿qué es una desinencia? Para que nos que igual se usa en latín, en griego, pero para nuestros amigos, ¿qué es desinencia? Es una terminación que te puede indicar el género y número al cual pertenece un sustantivo, ¿no? Así es. Por ejemplo, nosotros tenemos en español el sustantivo niño, la terminación es o, y si ese o lo cambias por un os, lo volviste plural masculino. Si le pones as, se convierte en plural femenino, ¿no? Entonces, esas terminaciones que modifican el número o el género de una palabra son las llamadas desinencias, que son las partes cambiantes de la palabra, ¿no? Sí. Correcto, gracias. Sí. Muy bien, ¿no? Entonces, Champollion siguió con su trabajo, ¿no? Y entonces siguió encontrando muchos cartuchos. Traigo nada más a colación un ejemplo, porque no podemos ser extensivos, pero te van a dar cuenta los televidentes que ya tiene elementos para leer algunos cartuchos, ¿no? Porque ya aquí tenemos nuevamente el ave, que ya habíamos visto. ¿Qué es un buitre? No, esta la llaman mochuelo. Es una variedad. Así es. Mochuelos. Entonces, este es una A que la encontramos hace rato. Nuevamente león con un valor de L. Aquí tenemos una canasta que le corresponde K. Nuevamente la línea curva que le corresponde la S. Nuevamente la yod, ¿no? Que le corresponde la I. Este nuevo signo, que en realidad son como olas del agua, ¿no? Que le corresponde N, nuevamente la mano D, nuevamente la boca R, y
es una S que sustituye a veces a este otro signo, ¿no? Entonces aquí tenemos el nombre pues del fundador de la dinastía, el iniciador de la dinastía tolemaica, ¿no? Jomegas Alexandros, Alejandro el Grande, ¿no? Y pues bueno, este señor Champollion pues no se quedó quieto, siguió, tuvo acceso a más material y tuvo acceso incluso a los jeroglíficos de Abu Simbel. Abu Simbel es como el sitio más representativo de la dinastía ramésida, ¿no? Y entonces se encontró justamente con esto. Aquí tenemos este círculo que es una representación del sol. De hecho, le corresponde el biconsonántico Ra. Luego tenemos unas colitas de zorro atadas, bueno, eso es lo que dicen, ¿no? Lo que se hipotetiza que le corresponde el biconsonántico Mes, y luego tenemos dos S's que ya nos habíamos encontrado antes. En la transliteración yo una de las S le estoy poniendo paréntesis, se lo estoy poniendo paréntesis porque esa S no se lee. Este es otro uso de los jeroglíficos. A veces se utilizan jeroglíficos o signos monoconsonánticos para indicar cómo se va a leer un biconsonántico o triconsonántico, porque pueden tener muchas lecturas, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de eso, evitando o quitando esa S, tenemos justamente Rams, ¿no? Que luego finalmente pasa a Ramsés, ¿no? Entonces sería el cartucho genérico justamente para los reyes ramésidas, ¿no? Perfecto, muy bien. No quiero dar la falsa impresión de que el egipcio tan solo sirve para escribir nombres, ¿no? No nada más eso. Es una lengua muy rica, tiene varias categorías gramaticales, hay sustantivos, adjetivos, verbos, flexión, justamente cambios de desinencias, ¿no? Pero pues dado el tiempo, si quieres, eso lo dejamos para otra ocasión, Martín, ¿de acuerdo? Con muchísimo gusto, claro que sí. De hecho, esto ha servido como un primer programa. Les avisamos a nuestros queridos personas que nos hacen el favor de ver este programa, que bueno, va a haber otros programas donde va nuestro compañero y amigo Alfredo, el filósofo Alfredo y maestro de egipcio Alfredo, pues va a hablar sobre este mismo tema, pero ya en otro sentido. Uno de ellos va a ser hablar precisamente sobre pues no sé si decir el nombre correcto, gramática. Así es. La gramática egipcia, el egipcio clásico obviamente. Tendremos algunos ejemplos, algunas oraciones, etcétera. Ese sería por un lado. Pero por otro, adentrarnos un poquito más respecto del mundo egipcio. En este caso, es muy interesante una de las cosas que mencionó hace rato nuestro querido invitado respecto del libro de los muertos, ¿no? Tradicionalmente, como lo conocemos, libro de los muertos. De hecho, hay gente que incluso piensa que son cosas terroríficas, ¿no? O sea, porque dice muertos, pues, ¿qué te imaginas? Algo muy espantoso. Cuando uno lo lee, dice, oh, caray, pues no es nada espantoso. Pero bueno, al final de cuentas, ¿qué es este libro? ¿Qué importancia tiene? ¿Cuál es su nombre correcto? ¿Y qué utilidad tenía en su momento para los egipcios de aquella época? Era un libro que les permitía poder pasar una serie de obstáculos llamémosle en el inframundo, y poder llegar a un lugar donde iban a vivir de manera, como podríamos llamar, feliz, tipo los campos elíseos entre los romanos, o el paraíso en el mundo cristiano. Aunque paraíso es una palabra persa, pero bueno, es lo que ubicamos, ¿no? Como el paraíso, el Edén. Y bueno, sobre este tema, si te parece, Alfredo, podríamos hablar en un siguiente programa, pero perfecto. El inmediato no sería ese, sería hablar todavía sobre el idioma egipcio, ver algunas formas ya de escritura, digamos, a través de oraciones, perfecto, enunciados, etcétera. Y bueno, pues queda la propuesta para la siguiente sesión. Y pues recordarles, estimados amigos, que este programa pues lo pueden ver también, además de aquí en la televisión, en RTQ, una vez que ya ha sido transmitido, lo pueden ver también en YouTube. Ustedes ponen la palabra en punto RTQ y lo van a encontrar. Y también les recomiendo mi programa Martín Hurtado en YouTube. Y bueno, pues no me queda más que agradecerte. Muchas gracias, Alfredo. Al contrario, a ti, Martín. Gracias a todos ustedes y nos vemos en una siguiente edición de La Palabra en Punto. Hasta entonces.